Y tú, Matías. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por sumarte. Acá te estábamos esperando, no sabíamos si había quedado ahí como una diferencia horaria o algo, pero bueno, ya dije, bueno, lo llamo por las dudas a ver si lo encuentro. Sí, no te preocupes, lo importante es que estamos aquí y pido disculpas por el retraso. No hay problema. Aprovechamos acá para charlar un poquitito, resolver un par de dudas y contar. Así que bueno, vamos a empezar a aprovecharte ahora desde que te tenemos. Me gustaría primero que nada que te presentes un poco, que nos digas quién sos y qué haces y cómo llegaste un poquitito a este mundo de la respiración y de Oxygen Advantage. Ok, ok, súper. Bueno, mi nombre es Pedro Tejada, yo fui atleta de alto rendimiento, específicamente natación, y tengo un centro de longevidad llamado Recovery Spot, donde es un centro que trabajamos con membresía y servicio a la carta, donde tenemos desde masaje, ice bath, red light, etcétera, y damos clases de respiración. Entonces, para contar un poquito del por qué yo llegué a esto de respiración, yo desde los 3 años practicaba natación aquí en República Dominicana, que es donde soy. Sí me fui desempeñando y escalando niveles hasta llegar a ser selección nacional de natación. Y recuerdo que en un momento yo siempre he sido alguien que siempre estaba buscando manera de cómo poder mejorar mi rendimiento, cómo recuperarme más rápido. Y recuerdo que en una de esas lecturas yo veía que el atleta que más yo admiraba en ese momento hacía breathwork. Él decía que hacía ejercicio de respiración y eso a mí me chocaba muchísimo porque yo decía, oye, pero no entiendo porque todo el mundo respira. ¿Cómo un ejercicio de respiración te puede ayudar a ser mejor? ¿Cómo un ejercicio de respiración te puede ayudar a calmar tu mente o acelerar tu rendimiento, etcétera? Y eso yo podría decir que sembró como una semillita en mí de curiosidad, porque ahí yo dije, oye, pero si los mejores deportistas están haciendo ejercicio de respiración, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Pero primero necesito entender el porqué de esta cosa, porque la realidad es que en mi caso, que yo era deportista, nadie te habla de respiración, incluso ni en el colegio, ni en ninguna clase te hablan de respiración, ni el porqué de la respiración. Entonces eso me hizo a mí investigar un poquito y comencé a buscar diferentes cursos, pero antes de llegar a uno de esos cursos, recuerdo que fui a un viaje en California. Era una feria donde tenían wellness, etcétera, y yo busqué como a mi alrededor qué había de wellness y vi una clase de breathwork y tomé esa clase y eso a mí me cambió la vida. Yo dije, wow, pero o sea, yo no sé qué pasó durante esta clase, que ahora yo me siento diferente, las imágenes que vi, porque todo el mundo tiene una experiencia diferente en el breathwork y hay muchísimos tipos de breathwork. Pero en conclusión, eso, la semillita que habrían sembrado, esa clase hizo que fuera un árbol, por decirlo así, y ahí yo comencé, no, yo me tengo que certificar en esto, yo tengo que repetir esta experiencia que yo tuve con más personas en mi país, que nadie lo estaba o lo está haciendo. Y ahí fue que me encontré con Matías, que para mí fue como un ángel caído del cielo, por decirlo así, porque comencé a buscar cuáles eran las mejores, los mejores entrenamientos de breathwork y ahí me encontré con el Oxygen Advantage y yo como que, wow, creo que sí hablo inglés, pero yo, concho, yo quiero una clase en español porque yo quiero entender full de qué es esto. Y creo que fue como en la misma página que me recomendaban a Matías o yo lo encontré en Instagram, no recuerdo bien. Y después de ahí comencé a certificarme y nada, y a partir de ahí he dado clase de breathwork, entiendo mejor la respiración y para mí lo de Oxygen Advantage es como es la manera para mí correcta por donde empezar y como que siembra la base de todo. Ya si uno se quiere ir al alto rendimiento, si uno se quiere ir a mindfulness, etcétera, ya como que ese curso de Oxygen Advantage para mí te da como toda la teoría necesaria. Y nada, a partir de ahí ya ha sido puro crecimiento y la relación con Matías ha sido tan tal que nos escribimos de vez en cuando. Mi hermano fue a un campamento donde él estaba, de surf, etcétera, y nada, todo ha sido para bien.
Gracias, Pedro. ¿Sabes qué? Te quería preguntar quién era ese atleta que mencionaste. No recuerdo, debió ser Michael Phelps en ese momento, porque yo, según el momento en que estaba, era o Michael Phelps o Ryan Lochte, que eran Sí, los dos más top, pero debió sí. ser Michael Phelps. Y uno Eh, siempre imitaba lo que hacía Michael Phelps. Entraba con audífonos y entraba con audífonos. Si hacía el coping en la espalda, yo me hacía la ventosa. mm. O sea que estoy casi seguro que fue él. ¿Ryan Locke era también americano o australiano? Sí, americano Ah, también. bien, 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 bien. Bueno, y ahora me gustaría también preguntarte esto, digamos, cómo, digamos, vos siendo atleta, pues creo que vos, digamos, no estás, vamos, tu carrera universitaria o tu título profesional no es en el área digamos, de salud, No, bienestar, negocio. entiendo que yo, negocios. Entonces, esto de cómo pudiste trasladar vos esto a, digamos, a, por ahí a algo más, ponerle más profesional tuyo, que es esto de el breathwork digamos, vamos a decir, a los negocios, trasladado esto en crear un centro de wellness en el que se ponga en práctica todo esto, tanto con las clases de breathwork como con las inmersiones en hielo y los ice bath, que tienen toda una parte muy importante de breathwork. Entonces, ese Ujú. puente me interesaría saber cómo lo hiciste. Sí, yo realmente quise certificarme como que quería que la gente sintiera esa experiencia, por decirlo así, que yo tuve en el breadboard. Y en mi caso fue algo quizás más de hacer un viaje atrás, perdonar, etcétera. O sea, fue como un viaje interno, esa clase de breadboard, por decirlo así. Y mi misión, aunque yo estudié negocio, e incluso mi centro lo tengo de wellness, pero mi misión de vida siempre ha sido ayudar a personas. Entonces, cuando yo tuve esta experiencia, lo que yo dije fue, ¿cómo yo logro ayudar a personas con esta experiencia? Y cómo yo la puedo replicar y darle mi toque. Y ahí fue que empezaron mi clase de breathwork, que no son, yo no sigo como una guía en sí, simplemente entiendo lo que provoca la respiración, entiendo lo que provoca hiperventilar, cuando uno libera DMT, etcétera. Y yo lo que le voy poniendo, vamos a decir, como mi toque a esa clase, entendiendo los conceptos, porque yo creo que una vez tú entiendes los conceptos, ya después puedes darle forma de acuerdo a lo que necesites. Por ejemplo, hay clases de breathwork que yo doy solamente para altos ejecutivos, donde ahí yo lo voy guiando. Por ejemplo, si esa clase yo la doy los miércoles y estamos en el ombligo de la semana, por como dicen, usualmente la gente tiene muchas cosas, y yo puedo guiar una clase de breathwork para que la gente no esté pendiente a indicadores, KPI, etcétera, y se concentre simplemente en ser un alto performance, por decirlo así, un alto ejecutivo con buen performance. Y esa fue la manera que yo lo pude trasladar. Y ahora en cuanto al IceBat, que fue algo un poquito similar, lo IceBat yo lo he hecho toda mi vida, pero no sentía que lo hacía de la manera correcta, porque uno siempre ve en video cómo se entran los atletas en un IceBat, es muy traumático, ay sí, para uno recuperar los músculos, etcétera. Y yo recuerdo que yo antes de yo hacer lo de Oxygen Advantage, yo estaba en un trabajo que era muy, muy, muy estresante y yo no sabía qué hacer. Yo dije, oye, pero déjame yo hacer un ice bath, a ver qué tal. Y me sentí mucho mejor y también eso sembró como una semillita en mí, porque yo dije, oye, espérate, pero no es que yo estoy cansado físicamente, sino mentalmente, pero porque un ice bath me ayudó. Entonces, luego que me certifiqué en la respiración, eso me ayudó a entender el porqué de la cosa, que uno libera dopamina, etcétera. Y ahí comencé a implementar práctica de respiración dentro del ice bath. Y es sorprendente, tú ves cómo una persona puede bajar sus pulsaciones cuando está inmersa en fría en 5 grados Celsius con solamente controlar la respiración. Y entonces eso le enseña mucho a la gente de que también son capaces. Entonces yo lo que hago fue que al final y como conclusión fue que yo aprendí esos fundamentos y lo trasvolé, por decirlo así, de acuerdo a lo que yo quería hacer con cada persona, quería hacer mi centro. Y esto no es como algo final, es algo que se va transformando en el tiempo. Ahí me encantó eso que dijiste, Pedro, porque para mí también es muy importante. Yo siempre trato de enseñar por principios.
para que pueda suceder eso, para que vos entiendas bien el porqué de cada cosa, de cada herramienta y cómo la puedes aplicar a distintos contextos. Porque Ujú, vamos a decir, ya de por sí, yo hoy estoy en Indonesia, Guille está en Argentina, vos estás en República Dominicana, hay un montón de cuestiones contextuales a entender, entonces tú que puedas entender para qué sirve esto, digamos, qué efecto tiene un estilo de breathwork más de hiperventilar con uno de, digamos, de hipoventilar. Todas ujú, estas cuestiones hacen y es muy importante para que después vos puedas crear estas propias herramientas, este estilo de Pedro Tejada, entendiendo qué es lo que sucede y no simplemente replicar cosas por ahí, digamos, con conocimiento, pero sin entendimiento real de lo que estás haciendo. ujú, Eh, ujú, Eso me parece muy importante a destacar y es una de las cosas en las que trabajo mucho. Siempre digo que yo trato de enseñarle todo lo que puedo a mis estudiantes para eventualmente luego aprender de ellos, que se animen a aventurarse y a progresar para luego aprender de ellos. Y otra de las cosas que mencionaste que para mí es muy, muy interesante es esto de que, bueno, yo lo uso mucho, el Ice Bath como herramienta para enseñarle a las personas, como dijiste vos, a bajar sus pulsaciones con la respiración, a pesar de que están adentro de una tina, de una bañera con hielo. Que eso yo lo traslado es en el caso este que dijiste vos, altos corporativos, en el medio de una reunión de directorio en la que se está discutiendo algo importante, una situación de tensión importante, que puedan relajarse. Porque vamos a ujú. decir, es mucho más fácil o más simple relajarse cuando ya terminó la situación, pero en el medio de la situación, que por ahí es el momento este en el que este CEO o este director o este alto corporativo tiene que tomar una decisión importante, que lo pueda hacer desde la respuesta y no desde la reacción, digamos, desde la capacidad pensante y no los instintos, porque a veces los instintos, digamos, para la naturaleza están perfectamente diseñados, pero para la vida cultural, vamos a decir empresarial, no tenemos instinto. Entonces esto de que tengan esa capacidad en el medio de la tormenta, de que no sé, cuando cayeron los stocks en el mercado de Wall Street o pasó algo, que puedan relajarse, bajar el estímulo de su sistema nervioso, equilibrarse, pensar y poder tomar decisiones. Y ahí me parece que el Ice Bath eh, es la herramienta fundamental, más allá de esto de puntual que como mencionás vos, de la liberación de dopamina y un montón Ujú. digamos, de cuestiones como físicas. Para mí también esta capacidad de autorregularse en tiempo real, bajo presión, es como lo más importante. Y es un poquitito lo que estábamos hablando con Guillermo antes yo digo, estas herramientas, y me gustaría saber tu opinión, pero estas herramientas para mí de breathwork son las habilidades esenciales para aprender en estos tiempos y más en los Ujú. que se vienen, debido a las demandas, ¿sí? Son las No, demandas del estoy ambiente. de acuerdo contigo ahí. Y si incluso nos vamos a artículos de economía o lo que sea, la industria que más está creciendo es la industria de salud y bienestar, que se estima que alcance los 7 trillones de dólares para el 2030. Incluso cada vez, si nos ponemos a mirar, vamos a decir estadísticas, son más la gente que dejan de beber alcohol, que sí, son muy altas todavía, pero cada vez son menos. O sea, la gente se está inclinando más al bienestar. Y para mí la columna, y entiendo que así tú lo ves también, la columna del bienestar es la respiración, porque desde la respiración es que han nacido todo, que ha nacido, que pueden hacer yoga, el mindfulness, etcétera, el core y todo lo que tienen en común, toda la práctica de bienestar, es la respiración. ¿Mm? Todo, todo. Y eso incluso me recuerda como el libro de James Nestor, ¿cómo que se llama? Breathe. Respira, breathe, respira. Respira. Breathe. Que él decía que lo que tienen en común todas, o sea, él decía como que la gente usualmente cuando reza o ora se calma.
Y él dice, sí, eso ayuda porque tú estás conectado, etcétera, pero hay algo de la respiración que nadie ve y que lo que tienen en común, como todos los credos, todas las oraciones de todas las religiones, es que cuando tú lo dices en voz alta, tú exhalas más de lo que inhalas. Y científicamente está demostrado que cada vez que tú exhalas más de lo que tú inhalas, las pulsaciones bajan. Entonces esos son comentarios que son como súper interesantes, pero estoy de acuerdo contigo, todo se va a mover hacia allá, cada vez más son los médicos que aparecen, que son médicos funcionales, donde cuando tú llegas, lo primero que te preguntan es, ok, ¿cómo tú dormiste? ¿Tú duermes con la boca abierta? ¿Pasa esto? ¿Pasa esto? O sea, y evalúan más la base antes de recetar una pastilla. Incluso yo puedo decir que mucha de la gente que va a tomar la clase de breathwork llegan incluso con dolores de cabeza, ansiedad. Y después de una clase de breathwork, donde tú no estás respirando lento, tú estás hiperventilando muy rápido, ellos salen muchísimo más relajados y los testimonios casi siempre son que han tenido las mejores noches en su vida cuando se van a dormir, lo que me parece súper interesante también. Sí. A mí, en cuanto a eso de la respiración, yo digo que es lo único que no, digamos, que no podemos, digamos que no está bajo nuestra decisión, digamos, uno no puede, no es optativo, uno sí o sí tiene y va a respirar, ¿por qué? Porque es un impulso automático, incluso tú lo sabes, uno puede aguantar la respiración hasta desmayarse, que eventualmente se va a despertar respirando, no podés, y yo uso el ejemplo, o sea, no te puedes suicidar aguantando la respiración porque vas a respirar de vuelta. Entonces, si eso que tú no puedes elegir hacer o no hacer es lo que te está generando una situación, te está generando estrés interno, porque está, tu respiración disfuncional está desestabilizando ese pH sanguíneo, que en mayor o menor medida te va a generar un estrés, no permite que tu cuerpo vuelva nunca al equilibrio, es como que estás permanentemente dentro de un iceberg. Ujú, ujú, Si eso no está bien, todo lo demás está comprometido. Entonces, empezar para mí es el punto de inicio. No necesariamente porque sea más importante que el descanso, que la nutrición o el sueño, pero sí es el primer piso. Es como los cimientos de una casa. Si bien uno, imagino que prefiere tener un buen techo y piso de tierra a tener un piso de mármol y no tener techo. Pero si no ujú, tenemos esos cimientos y esas bases, no podemos tener techo. Entonces, la respiración son esos cimientos, es el punto de partida de la secuencia. Y ahí ujú, también ujú, hiciste mención a este estudio muy interesante que mencionabas, de que los credos, estos de múltiples religiones, y se testeó, digamos, se han presentado papers científicos de esto, como dice Pedro, hacen respirar en lo que se llama frecuencia de resonancia en un ritmo de lento de 5 a 7 ciclos respiratorios por minuto, que genera una alineación del ciclo respiratorio con el ciclo cardiovascular, lo que se llama arritmia sinusal respiratoria, que lo que genera es un, digamos, un estado de eficiencia, vamos a decir, total en el cuerpo, que se termina percibiendo como un estado de gracia. Y eso es un poco lo que colabora con esto. Entonces, se, en esos papers se teorizaba mucho, digamos, cuál es la sabiduría que tenían estas religiones, vamos a decir, básicamente opuestas y distantes, para llegar todos a la misma conclusión, digamos, al mismo tiempo, sin necesariamente estar en contacto. Entonces eso ujú, también es muy interesante cómo se ve de esa manera. Y después volviendo un poquitito a eso que decías tú de hacia dónde va todo. Yo uso mucho, bueno, como tú, Pedro, yo tengo mi pasado es deportivo. Y yo veo mucho esto de que si empezamos a ver, digamos, la historia, digamos, del deporte profesional, o quizá tú cuando empezaste en los equipos de natación, estaría el coach y quizás el médico, y no había nadie más en el staff. Y hoy ya tienes coach, médico, kinesiólogo, preparador físico, psicólogo. Entonces, hoy en día con las presiones que hay, tanto a nivel como deportivo como personal, porque también cualquier atleta de alto rendimiento, yo siempre digo, es más persona, eh,
incluso Pedro siendo deportista olímpico para República Dominicana, iba a ser mucho más tiempo Pedro durante el día en horas que el nadador olímpico. Entonces, esa cantidad de estresores hace que sea necesaria la implementación de este tipo de herramientas. Y muchas veces yo digo, las demandas del ambiente crean la necesidad. Y hoy en día son cada vez más las, las organizaciones, los equipos, los deportistas que están incorporando estas herramientas simplemente por las demandas que hacen que sea necesario. Entonces, Ujú. es una, como tú has dicho, es una gran oportunidad En para todos lados. Incluso hasta en la empresa. Yo siento que todavía todo el que está haciendo el curso quizás de Oxygen Advantage o cualquiera relacionado a mindfulness, respiración, está incluso un poquito, vamos a decir, hasta adelantado, porque esto es algo que está sucediendo ahora. Entonces, obviamente, uno quiere estar adelantado antes que llegue el boom, porque cada vez son más personas que van a tener el curso, cada vez son más personas que se van a dar cuenta de la importancia. Entonces, entiendo que la gente también coge este curso quizás con dos tipos de intenciones. Una es porque quiere hacer dinero con esto, lo cual también está bien porque hay gente que necesita pagar una consulta para uno evaluar la manera en que respira. Y segundo, la gente que quizás quiere entender un poquito más la respiración. Pero esto la verdad es que es algo que puede cambiar la vida de la persona y es algo que es muy básico. Y cuando digo muy básico, me refiero a que esto es algo que las personas ya hacen y uno puede ver resultado tangible, no es algo que quizás se necesita hacer y que análisis, se puede ver ahí, pero quizás mucho más profundo. Pero con simplemente la gente ponerle un tape en la boca a la hora de dormir, se da cuenta el otro día del descanso que está teniendo. Y ya existen aparatos como el Whoop, el Aura, que miden un sueño, que miden la recuperación. Entonces yo entiendo que cursos como estos está como en el momento ideal, vamos a decir, no atrasado ni súper adelantado, pero hay una ola de gente que obviamente va a comenzar a hacer esto, o sea que lo están haciendo ahora entiendo que están súper, súper, súper en buen timing. Sí, totalmente, totalmente, eso me parece que es muy importante y sumando cositas que dijiste vos. Otra de las cosas que para mí es una ventaja muy buena es que se puede, digamos, anexar esto a cualquier cosa que ya estés haciendo. No es que simplemente por hacer este curso vas a tener que rever todo lo que estás haciendo y cambiar dramáticamente, no, sino sumar pequeñas herramientas a lo que la persona está haciendo. Una de las cosas que a mí también me gusta, yo que trabajo más uno a uno, es que puedes respirar en cualquier lado y en cualquier momento. No necesitas, digamos, ni ponerte los tenis, ni la ropa deportiva, ni ir a ningún lado. Simplemente mirar para adentro quizás. Mm, Y eso hace que sea, digamos, muy, muy sencillo y bueno, después también en estos términos, como dices tú, vamos a decir, de negocios, la cantidad de personas disponibles para trabajar y con necesidad de estas herramientas para realmente transformarles la vida es casi que infinito porque ujú, digamos, todo humano que está acá respira y las posibilidades de esto de trabajar con empresas, con organismos gubernamentales, en el sector educativo, en el sector deportivo, en el sector de salud, o sea, la cantidad de avenidas que hay disponibles para explorar son un montón y me parece que, como tú dices, es una gran oportunidad, sobre todo, vamos a decir, en Latinoamérica que siempre entre el mundo anglosajón y Latinoamérica hay un desfasaje de un par de añitos hasta que llegan las cosas. Eh, ujú. Me parece que es una gran oportunidad. Y bueno, Pedro, para ir cerrando un poquito y no robarte más tiempo, me gustaría cerrar con ahí con una pregunta. Es esto, qué le dirías por ahí a la persona que está dudando en en tomar la certificación, que está pensando en en la inversión, que es una inversión significativa, pero que también poco es una inversión que te va o sea, no te va a hacer una diferencia económica gigante, y está dudando y no sabe qué hacer porque no sé si invertir o no, porque también no sé si no tengo formación en ninguna área de salud, no soy médico, kinesiólogo, entrenador, coach,
pero tengo ganas de probar algo nuevo. ¿Qué le podrías decir a esa persona que está como dudando si da el, vamos a decir, el salto de fe o no? Yo quizá le diría con una pregunta y sería prácticamente, si tú a un ser querido, si yo te diría que tú le puedes dar más años o meses de vida, ¿tú lo harías? Y si la respuesta es sí, yo tomaría el curso, porque ese es el significado que tiene este curso de Oxygen Advantage. Aparte de que tú quieras quizás hacer dinero o lo que sea, el simple conocimiento de conocer los cimientos de la respiración te cambian la vida. Por ende, cambia la forma en la que tú respiras, la forma en que tú haces la cosa y la forma en que respira tu gente a tu alrededor, porque ya tú eres muy consciente de muchas cosas y ya tú sabes, hasta un sonido de una respiración te puede generar alerta y tú quizás hacerle una recomendación a un amigo. Y aunque no se entienda o no se ve en el momento, tú le estás agregando años de vida a esa persona. O sea que si tú eres alguien que realmente quisiera agregarle años de vida a ti mismo, meses de vida o a una persona querida, yo lo haría sin pensarlo. Muy bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por este ratito de tu tiempo, de tu domingo ahí en Dominicana. Me alegra mucho volver a verte. Mandale ahí mis saludos a la familia Tejada y ya recién le mandé un mensaje a Miguel, que espero que estén todos muy bien por allá. Ojalá verlos pronto, que pueda estar visitando ahí Dominicana, que es un país Bienvenido aquí cuando tú hermoso. quieras. Tiene una casa aquí Sí, en sí, quiero ir ahí a conocer un poquito el valle de Samaná, que Miguel siempre me habló tan bien, así que vamos a ver si podemos visitar prontamente ahí Dominicana. Agradecerle también a todos los que fueron estando presentes a lo largo de la charla y bueno, nos estaremos viendo el domingo que viene con otro instructor para que nos cuente un poquito su historia y su experiencia. Ah, perdón. Guille, Wermi, ¿alguno tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a Pedro? Mirá, relacionado por donde viene Pedro en cuanto al deporte y obvio, salvando las distancias del nivel a donde él estaba, pero digamos, mi modesto paso por el deporte, yo me quedo con lo siguiente, relacionando la parte empresarial con la deportiva, que es la siguiente, por lo menos es lo que a mí me llamó poderosamente la atención, que no es lo mismo tomar una decisión charlando acá, vos con el mate en la mano, con el corazón a 60 pulsaciones, y tomar una decisión cuando vos venís con el bobo a 200 pulsaciones, y esa decisión es la que va a decidir si es el momento preciso de atacar, de ganar o de salir segundo. Entonces, esa lucidez perceptiva en ese estado, digamos, de adrenalina total, o sea, te da una sensibilidad digamos, muy fina, y me quedo con eso. Creo que Pedro y tanto vos, o sea, lo podemos redondear porque a lo mejor el que no estuvo nunca haciendo un deporte y con el corazón a 200, no puede entender cómo en ese estado vos podés tomar una decisión que defina una competencia, por ejemplo. Es muy sutil. ¿No? Y así mismo en lo empresarial también, cuando uno tiene ese estrés y mucha Sí, gente trata de totalmente. todo, es lo mismo. Sí. Ah, y ahí, bueno, ahí se abre como la misma situación aplicada a un ambiente corporativo o un ambiente deportivo. Y la herramienta, casi que desde mi perspectiva, sería la misma. Esto, desarrollar la Tal respiración cual. funcional y después crear escenarios simulados de presión, de estrés, como por ejemplo un ice bath para resolver. Y después la creatividad es espectacular lo que se puede hacer. Justo contarles una cosita, por ejemplo, yo trabajaba con muchas personas haciendo ejercicios de, digamos, aguantar la respiración, o sea, un estresor, empezar a sentir la incomodidad y resolver rompecabezas, puzzles. Esto de tener que pensar bajo presión, con incomodidad,
para resolver algo táctico y estratégico, digamos, resolver una situación. Digamos, vos no podés armar desde la reactividad un rompecabezas. Necesitas sí o sí pensar. Y pensar bajo presión porque vos te estás sintiendo, hay alarmas disparadas dentro de tu cuerpo. Vos querés salir de esa situación, pero a su vez necesitas resolverla porque, como gusta decir a mí, en el medio, digamos, de una situación empresarial complicada, pelearte con alguien, escapar de la situación o no hacer nada, no la resuelve. No resuelve eso. Y más desde este lado, vamos a decir, etimológico de la palabra. Reacción es reaccionar, es repetir un patrón de acción. Y si yo repito la misma acción que ya hice, voy a llegar al mismo lugar, es dar una vuelta en círculo. Y estas situaciones, digamos, personales nuestras o laborales, las necesitamos resolver de forma creativa, encontrar una respuesta nueva para salir de esa situación. Así que es muy interesante. Bueno, ahora sí no les quiero robar más tiempo. Muchas gracias, Pedro. Un placer como siempre. Me encanta verte muy bien, disfrutando ahí de la paternidad. Me pone muy contento. Eh, y bueno, nada, los estaremos viendo la semana que viene. Les agradezco a todos por su tiempo y espero verlos pronto. Un saludo grande. Cualquier cosa a la orden y saludo a todos. Matías, te Gracias. escribo para algo que se me ocurrió. Por supuesto, gracias. Chao, Chau, chao. chau.